Bueno, vamos a entrar con el libro de los Hechos. ¿Qué estudio el libro de los Hechos? La verdad, vamos a hacer, son 28 capítulos del libro de los Hechos, creo, ¿no? Si no me equivoco. Hechos, acá está. 28 capítulos, exactamente. 28 capítulos. Algunos de estos capítulos los vamos a estudiar no solamente en una sola clase, porque tienen muchas facetas. Así que yo calculo fácil 7 meses nos va a llevar este estudio, porque lo vamos a hacer capítulo por capítulo, versículo por versículo. Inclusive mi idea es que a medida que terminemos un par de capítulos y algunos temas en específicos, hagamos un repaso, hagamos la participación de todos como hicimos con Apocalipsis al final, para que sea integrador esto, ¿no? No lo estamos transmitiendo directamente hoy, pero lo vamos a colocar en video, y además todo el ciclo va a estar en video en la página de YouTube y en la página de Misiones. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy, decididamente, vamos a hablar de una introducción al libro, que nos va a llevar un tiempito, así que hoy hacemos la introducción. El libro, entonces, actualmente conocido por los Hechos de los Apóstoles, en realidad es la continuación de la historia presentada en los Evangelios. Específicamente, tenemos que decir, en el Evangelio según Lucas. Bueno, mientras los Evangelios presentaban los hechos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús durante el tiempo de su vida y ministerio, el libro de los Hechos presenta la historia del nacimiento y el crecimiento de la Iglesia después de su muerte y ascensión. Diremos que, al igual que los Evangelios, que no intentaron presentar todo lo que hizo Jesús durante los años de su ministerio, el libro de los Hechos, allí el autor no intenta tampoco contar todas las cosas que pasaron en los primeros años de la Iglesia. Sería imposible, ¿no? Sino solamente algunas de ellas. En realidad, este libro debería llamarse Los Hechos de los Apóstoles. Digamos, no, el mejor nombre en realidad es Alguno de los Hechos de alguno de los Apóstoles. Porque, fíjense ustedes, aparte de Pedro, Juan y Pablo, Hechos no relata casi nada acerca de las actividades de los demás apóstoles. Entonces es evidente que su propósito no era dar un retrato exhaustivo de las actividades de todos los apóstoles después de la muerte de Jesús, sino relatar algunas pocas de sus actividades con el fin de mostrar cómo ocurrió el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia. Pero ya están captando, hermano, la importancia que tiene esto, ¿no? ¿De qué se trata? Como era el caso con los Evangelios, que abarcan un periodo un poco más de 30 años, terminando justo antes de la ascensión de Jesús, el libro de los Hechos también abarca unos 30 años, utilizando precisamente la ascensión de Jesús como su punto de partida y fundamentalmente las predicaciones de Pablo cuando él estaba encarcelado en Roma como su término. Allí termina, ¿no?, el libro de los
Hechos. Que Hechos es el segundo tomo del Evangelio escrito por Lucas se podría comprobar fácilmente al compararlos, fundamentalmente los primeros versículos de esos dos libros. En realidad, una comparación de los últimos versículos del Evangelio de Lucas con los primeros del libro de Hechos demuestra una continuación de la historia casi sin interrupción. Así, tal como el Evangelio de Lucas fue escrito como una explicación y defensa de Jesús, su vida, su enseñanza, su muerte y su resurrección, Hechos presenta una explicación y defensa de la Iglesia y su crecimiento en el mundo. Entonces recordemos este paralelismo entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Entre todos los libros del Nuevo Testamento, el estilo, vamos a ver, el vocabulario, tiene un sentido del griego muy refinado, del libro de los Hechos. Solo puede compararse con lo que se encuentra precisamente en el Evangelio de Lucas. Cuestión que habla, en ambos casos, de un mismo autor. De hecho, estos dos libros comparten más que 50 palabras griegas que no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. 50 palabras griegas. Es un fuerte indicio que apoya esta conclusión que hayan sido escritos por el mismo autor. Bien, utilizando las palabras de Jesús mismo, que se encuentra en Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, la historia que el libro presenta se desarrolla para mostrar que en verdad los testigos del Señor enseñaron primero en Jerusalén, después en Judea y Samaria y finalmente en las partes más remotas del mundo. En realidad el libro de Hechos sirve como un puente, podemos definirlo así, para poder unir la historia de Jesús que fue presentada en los evangelios con las cartas que fueron dirigidas a diferentes cristianos o congregaciones de cristianos. Fíjense ustedes, hermanos, si la información que Lucas dio a conocer en Hechos, sería casi imposible que uno de los tiempos que estamos viviendo podría entender las cartas por faltar casi completamente el contexto necesario para poder entenderlo. Vamos a entenderlo nosotros. La Iglesia no apareció instantáneamente en toda la parte del mundo. Eso no fue así, sino que su crecimiento siguió a la difusión del mensaje de salvación a través de las enseñanzas, no solamente de los apóstoles, sino también de otros cristianos a lo largo del tiempo. Este progreso era la materia prima que el Espíritu Santo usó para inspirar a Lucas, para formar el relato que se encuentra en este libro que vamos a estudiar. Bueno, veremos que la utilidad que el libro presta a quien lo lee, a quien lo escudriña, es extraordinaria en el sentido de que permite entender el mensaje del cristianismo que fue originalmente predicado. Como también veremos las reacciones de la gente de aquel tiempo cuando ellos los escucharon. También uno puede ver en el libro de Hechos la transición de la Iglesia desde una entidad originalmente compuesta solamente de judíos en Jerusalén a un cuerpo compuesto también de gentiles de muchas naciones y razas dispersas en el mundo entero. Ustedes recuerdan que en algún momento yo les dije que cuando estudiábamos los primeros cristianos,
que la iglesia primitiva era de judíos. La iglesia cristiana era de judíos. Y esta iglesia que tenemos en estos tiempos es mayoritariamente de gentiles. En la iglesia primitiva se fueron sumando los gentiles, de muchas naciones, y de razas dispersas también. Es decir, la unión entre la iglesia primitiva y la iglesia actual es la incursión en las naciones. Además se muestra las persecuciones en este libro, los problemas y los debates de esa época, y es una forma para entender las situaciones en las cuales muchas de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas. Por eso es básico este libro. En resumen, el libro de los Hechos es una breve historia de los comienzos de la Iglesia y de su expansión a través del mundo durante los primeros 30 años de su existencia. Un relato basado, podríamos decir, principalmente en las obras de Pedro y Pablo y fundamentalmente en el rol del Espíritu Santo en sus vidas. Reiteramos, este libro es de una gran importancia en el sentido de que si uno no tuviera acceso a la información que solamente se encuentra en ella, sería casi imposible poder entender las otras partes del Nuevo Testamento. Fíjense ustedes que las conexiones que existen entre las enseñanzas y también las historias que están contenidas en los evangelios y la información que uno puede encontrar en las cartas que fueron escritas a cristianos no existirían sin la información que se presenta en este libro. Uno sin esta información tendría que adivinar cómo fue el inicio de la iglesia en sí, cómo se extendió a través del mundo. Allí aparecieron las iglesias que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis y otras que habían en otras partes. Cómo se expandió entonces entre los judíos como también en el mundo gentil. Cómo fueron las buenas nuevas que los testigos del ministerio del Mesías compartieron con los demás. Cómo esos nuevos discípulos estaban instruidos a hacerse parte del nuevo reino y qué tenían que hacer para recibir el perdón de sus pecados y para recibir las bendiciones que el Señor prometió antes de su ascensión al Padre. Entonces, es lógico afirmar que el tema central del libro de los Hechos es el nacimiento y desarrollo de la Iglesia. Su énfasis está en el poder del Espíritu Santo actuando a través de los apóstoles. Recalco esta frase que tienen que marcarla como elemento visual siempre en este estudio. Es el poder del Espíritu Santo actuando a través de los apóstoles. Lucas especialmente mostraba a Pedro y a Pablo, demostrando lo que el Espíritu Santo hizo por medio de ellos para hacer crecer la iglesia. Por eso es muy importante hacer esta introducción. La historia empezó en Jerusalén y luego incorporaba Judea y Samaria, eventualmente abarcando no solamente a los judíos, sino también a otros gentiles. Una breve historia del desarrollo de la iglesia mediante la predicación del Evangelio era el tema precisamente de esta obra del Espíritu Santo, relatada por Lucas, como decíamos, en su obra, la cual es comúnmente conocida en el día de hoy simplemente como Hechos. Bien, tal como era el caso de los evangelios, el autor del libro de los Hechos no se nombraba en el libro mismo. Uno tiene que recurrir entonces a la lógica y al testimonio de los primeros cristianos para afirmar
el patrimonio del libro. Como ya lo hemos especificado, el lenguaje, el estilo, el vocabulario y veremos también la dedicatoria de la obra, todos confirman que el autor era el mismo del tercer evangelio. Que Lucas fue considerado como su autor en los primeros siglos de la historia de la Iglesia es también indudable. Desde el famoso Irineo, allá 185 años después de Cristo en adelante, los autores antiguos de la Iglesia son unánimes en atribuir el patrimonio no solamente de Hechos, sino también del tercer evangelio a Lucas, conocido como el médico amado. Además, el uso de la primera persona plural, nosotros, en varios pasajes que veremos en el libro, capítulo 16, capítulo 20, capítulo 27, capítulo 28, pone en evidencia que el autor fue uno de los compañeros de Pablo durante partes de sus viajes misioneros. Una comparación de estos pasajes con las cartas de Pablo deja a Lucas como el autor, sin duda, de este libro. Acerca de Lucas, hombre, existe poca información. Referencias a él se encuentran solamente en las cartas de Pablo, Colosenses 4:14. A ver si alguien tiene por ahí Colosenses 4:14 que me lo pueda leer. Colosenses 4:14. Y hay alguien que también vaya buscando la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. A ver si tienen Colosenses 4:14. ¿Quién lo tiene por ahí? Que lo lea nomás. Colosenses 4:14. Ahí tenemos una referencia en estas cartas de Pablo, ¿no? De Lucas. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Muy bien. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Alguien que lo lea también, así le damos participación un poquito. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Muy bien. Y finalmente, si alguien va hasta Filemón, Filemón, ahí en el capítulo 1, en el versículo 24, a ver si lo encuentran por allí. Filemón, versículo 1, capítulo 24. Amén. Amén. Adelante. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Bueno, ahí tenemos la referencia. Son las referencias, ¿sí? Son solamente allí, aparentemente, creo que no hay otra referencia, ¿no? Lucas era gentil, un médico, y como vemos ahí, en estos versículos que hemos leído, un frecuente compañero de Pablo. Pero parece que Lucas no fue testigo ocular de Jesús y de su ministerio. Parece que el Evangelio de Lucas, especialmente el Evangelio, nos indica en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahí veremos. Me pasé acá. Lucas dice:
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es muy posible, entonces, que todo esto fuera un ordenamiento que hizo Lucas, pero que obviamente no fue testigo ocular de Jesús. Él era nativo de Asia Menor, posiblemente de la ciudad de Filipos. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 16 y el capítulo 20 de Hechos. Bueno, ahí tendremos un panorama de Lucas. En la búsqueda de poder fijar una fecha definitiva para la escritura del libro de los Hechos, sería necesario considerar dos cosas, ambas de ellas con una aplicación directa a la conclusión. Primeramente, el autor del libro hacía referencia a un primer tratado, Hechos, el versículo 1 ya lo dice, que él mismo había escrito anteriormente. Ahí está obviamente la referencia al tercer evangelio. Así como decimos entonces, es obvio que Hechos se escribió después del evangelio de Lucas. Segundo, el relato de Hechos termina repentinamente con Pablo en Roma, esperando el encuentro con César para ser juzgado por el emperador. Según la información histórica, Pablo fue enviado a Roma como preso, llegando allí a más tardar en el año 60 después de Cristo, significando que la historia de Hechos terminaba alrededor del año 62. Es por eso que en Hechos no se establece nada de lo que es la destrucción del templo en el año 70, porque ahí termina la historia de Hechos en el año 62. La destrucción del templo fue posterior. Es la conclusión generalmente aceptada, que el libro finaliza con Pablo esperando su juicio frente a Nerón en Roma, porque Lucas no tenía otra información que proporcionar. Por lo mismo, el libro se escribió en esa fecha. Se terminó de escribir alrededor de esa fecha. Es probable que el simple hecho de que el libro no menciona el resultado del juicio a Pablo, ni sus viajes posteriores, o su nuevo encarcelamiento, ni tampoco su eventual muerte sea una indicación que todavía estos eventos no habían ocurrido cuando el libro se escribió. Es lógico. No iba a dejar de lado esos hechos. También se omitirían referencias en el relato de Lucas, como decíamos, en relación a la destrucción de Jerusalén y del templo, por lo que también es factible deducir que este acontecimiento tampoco había tenido lugar cuando finalizó su obra. Entonces, la conclusión más probable es que Lucas, después de terminar con la presentación del Evangelio, probablemente escrito desde Palestina alrededor de los años, están ahí los autores 58 y 60 después de Cristo, escribió probablemente desde Roma este segundo tomo a Teófilo acerca del establecimiento y crecimiento de la iglesia alrededor de los años 62 y 63 después de Cristo. Ya lo ubicamos. Entonces, siempre digo, todo esto hay que tomarlo con pinzas porque son relatos que surgen del relato mismo, no están especificados concretamente. Hechos, entonces,
era el libro que contestaba la pregunta que solía hacerse por los hombres acerca de qué era necesario para que uno se salvara. En ellos, Lucas presentaba allí algunas de las historias de la predicación del mensaje de verdad y la reacción de la gente cuando escuchaban el mensaje. Ahí veremos los capítulos 2, 7, 8, 9, bueno, la mayoría de los capítulos centralizarse allí. Debido a esto, a veces Hecho ha sido llamado el libro de las conversiones. Y es el único, fíjense ustedes, libro del Nuevo Testamento donde uno puede encontrar ejemplos directos de la predicación y obediencia al mensaje de salvación, ilustrando con ello la manera en que los apóstoles entendieron ese mensaje y cómo ellos lo practicaron y también lo enseñaron a otros. En Hechos, Lucas también daba mucho énfasis a la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, como decíamos al comienzo, mostrando su rol en guiarles a los apóstoles y en enseñarle a ellos toda la verdad. Hay, fíjense ustedes, ya vamos a verla concretamente, hay más de 50 referencias directas al Espíritu Santo en este libro. Más de 50. Además, ya en Hechos es el único libro del Nuevo Testamento que presenta información acerca de la expansión y el crecimiento de la iglesia. Hermanos y hermanas, es importante que prestemos atención al desarrollo del reino que se da a conocer en el libro. La historia relatada en Hechos empezaba presentando a los apóstoles de Jesús junto a un grupo pequeño de discípulos después de su muerte. Sin embargo, seguía dando énfasis en el continuo aumento de ese número de seguidores del nuevo reino, número que aumentaba rápidamente con el transcurso del tiempo. El lenguaje mismo del libro de Hechos parece enfatizar intencionalmente ese crecimiento, algo que, miren, se puede apreciar al analizar las frases utilizadas en los siguientes pasajes, por ejemplo. Aunque el grupo que acompañaba a Jesús cuando él ascendió al cielo era compuesto de pocas personas, sin embargo, el texto sigue con indicaciones que demuestran el gran aumento en el número de los involucrados en el movimiento con el transcurso del tiempo. Un grupo de como 120 estaba esperando la llegada del Espíritu Santo de Jerusalén. Capítulo 1, versículo 15, ya lo veremos. El grupo aumentaba decididamente de 120.000 a 3.000 bautizados en Jerusalén en el día de Pentecostés. Capítulo 2, versículo 41, ya lo vamos a ver también eso. Y el número de la iglesia se elevaba con los salvos añadidos cada día en la iglesia. Está en el versículo 47 del capítulo 2. Y fíjense ustedes, el aumento nos lleva allí en el capítulo 4, versículo 4, al número de los varones que era como 5.000. Después los creyentes aumentaban más. Gran número de hombres y mujeres, dice el capítulo 5, versículo 14. En el capítulo 6 también dice, en un tiempo corto el número de los discípulos crecía. También en el capítulo 6 habla de que llegaron a ser muchos, ya que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Se acrecentaban y aumentaban aún más, dice el capítulo 9. En el capítulo 11 dice, versículo 21, en Antioquía de Siria, gran número creyó y se convirtió al Señor. Y así podríamos seguir, ¿no? Los distintos capítulos van marcando cómo iba creciendo y multiplicándose los cristianos. Sin duda, no nos cabe lugar a dudas
que parte del intento del Espíritu Santo al inspirarle a Lucas relatar esta historia era para dejar constancia para los de su tiempo, como también para nuestro tiempo, que el reino de los cielos había sido para el mundo entero, tal como había sido prometido por el Señor mismo. Aunque había empezado como una semilla, ¿se acuerdan? Una semilla de mostaza, lo más pequeñito, comenzando con un grupo pequeño, crecía para llegar a ser una planta grande e iba expandiéndose para abarcar no solamente los fieles del pueblo judío, sino también gran parte del mundo gentil. Aunque muchos libros han sido escritos acerca de la historia de la iglesia, esta obra del Espíritu Santo por medio de Lucas fue el primer libro escrito para dar a conocer la historia de las primeras 3 décadas del reino de los cielos en la tierra. Y es de suma importancia en ayudar a uno a entender la voluntad de Dios para la iglesia. Hermanos, sin duda con este libro nosotros vamos a solidificar enormemente nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. Por eso es muy importante que lo vayamos estudiando versículo por versículo e inclusive que hagamos las referencias y las comparaciones tanto del Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Yo les invito a ustedes a que por lo menos diariamente, en todo esto que va a ser 7, 8 meses, leamos 1 o 2 capítulos diarios de Hechos. Y después que terminemos los 28, empecemos nuevamente, esto es la parte individual de cada uno, ¿no? Empecemos nuevamente y hagamos un repaso. El aporte que da el libro, que es de la sabiduría del Espíritu Santo, penetra también en nosotros, se solidifica en nosotros, crecemos espiritualmente. Y nos va a servir como referencia muy grande porque ese libro escrito para los apóstoles y para los cristianos de su época tiene una vigencia total hoy día. Esa es la sana doctrina de que hablamos. La sana doctrina que predicamos. Y nosotros, y me hago referencia a este grupo, es la base sustancial por lo cual nos convocamos habitualmente aquí. Yo dejo por acá la introducción, no vamos a entrar hoy ni siquiera en el capítulo 1, para que ustedes tuvieran el contexto, y me gustaría que en base a estos pequeños relatos que yo le di de introducción, hiciéramos entre todos hoy una referencia cómo visualizan. Yo sé que muchos lo han leído, el libro de los Hechos anteriormente. ¿Qué aporte también pueden dar? ¿Qué podían seguir resaltando sobre esto? Porque vuelvo a decir, este libro de los Hechos vamos a tener que analizarlo en un sentido de mucha comunicación, participación, porque aquí comienza la historia de nuestra iglesia. Así que es muy importante la participación de ustedes y ya abro los micrófonos para que aquellos que se larguen a dar las referencias, anímense y den una visión general como más o menos la pinté en grandes rasgos que ustedes quieran dar. Así que bueno, hermanos, hermanas, os escucho y nos escuchamos. Adelante, hermana Uda. Para mí, es la historia de la iglesia y nos muestra cómo funcionaban en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, en las épocas. Y para mí también es como dividir este libro en 3 partes.
Una, el mensaje del cristianismo en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y en el Asia Menor, Grecia y Roma. Como que lo divido ahí en esa y cómo funcionaba en esas épocas el cristianismo. Muchas gracias, hermana. Seguimos escuchándolos. A mí me gustaría compartir acá un pasaje sobre el libro de Juan, capítulo 16, del 5 al 15, la obra del Espíritu Santo. Jesucristo acá está hablando sobre lo que haría después el Espíritu Santo, ¿no? Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo de la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Entonces, y bueno, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo de lo mío y os lo hará saber. Entonces, yo pienso que acá Jesucristo, después en el libro de los Hechos se ve reflejado lo que Jesucristo está contándonos acá de lo que va a ser la obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque después empieza el libro de los Hechos con la promesa del Espíritu Santo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermana. Bueno, seguimos escuchando. Visiones que tengan. Bueno, ¿qué decir de este libro? Yo creo que es el ABC del Evangelio. Es como el propósito de este libro, es como lo va a redactar Lucas, que es donde Jesús comienza a hacer y a enseñar. Entonces se ve en lo práctico las enseñanzas, lo que Jesús le enseñó a los apóstoles. Entonces es no solamente ver el poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles, sino que a través de ese poder es como enseña a los creyentes a llevar adelante su cristianismo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Virginia. Seguimos escuchando a los hermanos. Adelante, Hernán. Hola a todos. Bueno, yo leí Hechos hace un buen tiempo atrás, no recuerdo mucho, pero estaba leyendo algunas subrayaciones que había dejado, había destacado algunos versículos, y por lo que dijo ahora y por lo que recuerdo, ellos, bueno, el nombre lo dice, son ellos que pasaron, son, Lucas acá nos cuenta de cosas y situaciones que pasaron, digamos que pasó Jesús con Pedro, de milagro igual que Jesús realizó,
También tenía destacado acá una parte donde dice por aquí, a ver si que... Bueno, cuando el hecho cuando curaron al cojo, cuando el cojo le pedía, digamos, dinero y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, para mí eso es hechos, relata, digamos, historia, milagros que hicieron, que hizo Pedro con otros discípulos. Bueno, y ahora con los estudios espero que se me metan más en la cabeza y saber, porque, bueno, son varias cosas más que nos puede dejar este libro. Así que reitero y los agradecimientos, hermano Mario, por el tiempo que se está dando con nosotros para que entre todos estudiemos este lindo libro. Así que eso. Gracias, Hernán. Muy bien, ahí Jorge y Mariela, Colombia, a ver cuáles son los hechos que ven, que visualicen los colombianos. Bueno, las instrucciones también que vemos ahí de Jesús para sus seguidores, ¿cierto? Y para anunciar, de ir por todo el mundo anunciando el mensaje, esa buena noticia sobre el amor de Dios para toda la humanidad. Ese libro es muy hermoso. Jesús también quería que ellos dijeran lo que ahora conocían sobre la misión de salvar a la humanidad. Una misión importante, ¿cierto? Y quería que quedara reflejada acá en este libro. Eso es mi opinión. Y que la misión no era solamente enseñar, sino también de hacer, y de hacer los discípulos y hablar del Espíritu Santo y de su palabra. Y esperando con muchas expectativas el curso, a ver qué más aprendemos ahí. Está bien, está bien. Bueno, vamos a darle oportunidad a Pamela o a Marlene, que también en algunas frases definan cómo visualizan en lo que fue esta introducción, si han profundizado ellas también, quieren resaltar, tanto Pamela como Marcela, como Marlene, que digo, este libro. Comenzamos hoy. Yo creo que el libro habla de la obra del Espíritu Santo en la historia temprana del cristianismo, que yo creo que en eso es más o menos esta introducción del libro. No sé qué más decir, que conozco poco de este libro y me gustaría en lo personal aprender. Y gracias igual por su tiempo y gracias a todos por también participar. Bueno, no, las gracias es al Espíritu Santo que dejó plasmado en Lucas. Nosotros, como cualquier hermano, ustedes leemos, analizamos, escudriñamos, buscamos. Otro día estaba leyendo yo gran parte de la obra de Flavio Josefo, que es un historiador también, que da la visión de los judíos y también de los romanos, porque él estuvo emparentado con los romanos, de ese tiempo. Y yo les voy a traer en referencia, en las próximas clases, esa visión desde el lado de los judíos y desde el lado de los romanos, que se tenía en ese tiempo. El tiempo de Jesús y el tiempo posterior, el nacimiento de la iglesia. Y vamos a tener que bucear en la historia, porque el contexto histórico es fundamental para entender estas cosas. Tenemos que ubicar en ese contexto histórico. Por eso este libro lo vamos a llevar suavemente. No tenemos apuro. Versículo por versículo. Capítulo por capítulo. Y si hay algo que no nos queda claro, volvemos y lo escudriñamos nuevamente. Este libro lo tenemos que sacar acá adentro,
escribirlo acá dentro nuestro. Porque es la función básica que luego vamos a tener nosotros, porque eso nos corresponde a nosotros y a otros hermanos, obviamente, en nuestro tiempo comunicarlo. Ya no está Pablo, ya no está Pedro. Estamos nosotros. Y somos la continuidad. Y somos lo que tenemos que hacer. Ahora, no hay mejor manera de hacerlo sin, Perdón, sin entender. pastor. Sí. Pero está el Espíritu Santo con nosotros. Sí, eso es. Entonces acá no. Pero lo que pasa es que a veces algunas personas tienen el Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo porque lo recibieron cuando se bautizaron, pero lo han dejado dormido. No leen, no escudriñan. Porque el Espíritu Santo habla a través de lo que dice la palabra de nuestro Señor. Amén. Y el Espíritu Santo nos habla a través de ¿qué? De esto. Es la única referencia. No podemos estar pasivos sin leer esto, pensar que el Espíritu Santo nos va a desarrollar. No. Bueno, también nos hablas, ¿no? En algunas oportunidades, Sí. a nosotros mismos. Nos habla, obviamente, si escudriñamos la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios, esta es la palabra que el Espíritu Santo utiliza. Claro. Habla con nosotros a través de esta palabra, nosotros la escudriñamos, tenemos que entenderla, y esa es la función. Si nos quedamos solos, sentados, esperando que sea una magia, no, es una interrelación. Tiene que haber una interrelación. Nos da discernimiento. Exacto. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Por eso digo que como decía Virginia, me pareció acertada la visión que decía, este es el ABC del cristianismo. Es la sana doctrina de la que a veces hablamos, y muchos hablan, pero no solamente teóricamente, sino traducida a la práctica. Y ya la veremos, por eso son los hechos. Los hechos es la práctica de la teoría. Y nosotros tenemos que tener nuestros hechos. Hechos, obviamente no nos vamos a comparar, no somos apóstoles, pero sí somos integrantes del cuerpo de Cristo, del reino de Dios. Y eso... Pero sí somos enviados. Somos, claro. Somos elegidos. Los que estamos acá, somos elegidos. Otros hermanos que están en otras congregaciones, en otros países, somos elegidos. Y tenemos que ejercer eso. Por eso es muy importante profundizar en este libro. Ya tuvimos una visión profética. En realidad, el orden de la Biblia, que si bien no es un orden estático, pero sí nos tendríamos que haber empezado el estudio nuestro, aunque muchos ya lo han estudiado el tema, por los hechos, para entender luego la profecía. Pero bueno, igual, los tiempos van. Yo leí Apocalipsis hace unos años, volví a los Hechos. Ahora en nuestra congregación en la que yo pertenezco estamos estudiando el libro de los Hechos también. O sea que, si bien hay un orden en la Biblia, no es estático. Pero esta referencia que nos da el libro de los Hechos es maravillosa para entender lo que ya hemos visto del Apocalipsis. Y después lo vamos a repetir nuevamente el Apocalipsis en base a lo que vimos a los Hechos, ¿no? Bueno, Pamela, anda por allí, Pamela, capaz que tiene una visión o una interrogante, o queremos dar participación a todos. Adelante. Bueno, hermano, yo por lo menos no he leído Hechos, pero igual me interesa aprender porque, Bien. así como dice Hechos, quiero aprender de la doctrina, de todo, porque igual hay tantas iglesias, dicen que
tienen cada, por ejemplo, doctrina, diferentes doctrinas, entonces es importante uno saber qué doctrina es la correcta. No sé si saldrá mucho aquí en los hechos, pero es algo que constantemente están en la iglesia diciendo que esta iglesia es falsa, esta iglesia no. Entonces acá podemos sacar todas esas conclusiones, saber cuál es la iglesia verdadera. Así que ese es mi aporte, quiero aprender. Muy bien. Bueno, eso es importantísimo. Todos, no solamente tú, Pamela, Todos. siempre estamos aprendiendo. Yo, sinceramente, estoy aprendiendo con ustedes muchas cosas, porque muchas cosas que en este intercambio que estamos haciendo dicen los hermanos o hermanas, a mí me significa un aporte muy importante. Es decir, no somos teólogos, somos estudiosos de la palabra de Dios. Y todo el aporte que da, yo qué sé, Uda, Sandra, Virginia, Mariel y Jorge, Hernán, las que dan referencias ya de haber estudiado este libro, son importantísimos para todos. Crecemos. Y cuando empecemos con los capítulos, ustedes van a ver, porque yo más o menos como lo tengo diagramado, vamos a hacer muchas comparaciones. Versículos que están allí, muchas comparaciones con el Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento. Los voy a hacer trabajar con la Biblia para atrás y para adelante. Vamos a andar en un viaje bíblico tremendo. Porque no solamente nos va a significar para entender hechos, sino para entender eso que estudiamos en los otros libros o en otras lecturas. Maratón bíblica. Exactamente, una maratón bíblica, exactamente. Muy bueno ahí, David. Y se puede preguntar los que no entendemos mucho, ¿no? Siempre, bueno. Esa es la tapa del libro. Eso está en la Porque tapa. a veces hay cosas que no, al menos a mí me pasa que no las entiendo y A todos, la Biblia no es fácil. a veces digo, nos gusta que personas que ya están más años a mí, por ejemplo, me gustaría que personas que ya están más en el Evangelio me explicaran algunas cosas, ¿no? Porque yo sé que uno tiene que pedir discernimiento para entender la palabra, pero hay cosas que a veces cuestan No, está desde perfecto. el punto de vista espiritual entenderlas. A veces cuesta. Sí, claro. Yo decía una comparación los otros días en el programa que tengo en la radio Reencuentro, que lo he dicho varias veces, tal vez ustedes ya lo han escuchado. Hay mucha gente que dice, agarra la Biblia y dice, yo no la entiendo la Biblia. Está bien. Y dice, nada, yo no entiendo la Biblia, la dejo ahí. Pero yo le hago una pregunta. Vamos a suponer que ustedes reciben una herencia. ¿Qué es una herencia? Alguien que dejó un testamento. Le dejaron un testamento. En ese testamento dice, según la Constitución, el versículo tal, el capítulo tal, de la ley tal, y empieza a hacer detalles jurídicos que usted mira y no entiende. Entonces dice, no, mire, ¿sabe una cosa? No quiero la herencia, porque no entiendo el testamento. Como no entiendo el testamento, me dejaron 2 casas, 3 campos, pero como no lo entiendo, lo dejo. No, ¿qué hace? Y contrate un abogado, a alguien que le estudie y le diga, no, porque la ley es esto, le explique, tiene que hacer esto, otro, tiene que traer tales documentación, y le explica el testamento. Bueno, acá tenemos 2 testamentos. Entonces hay cosas que a veces no entendemos, pero como dice la hermana Sandra, tenemos que recurrir a personas que ya han estudiado, que se han preparado, que han investigado anteriormente y nos van a ayudar a entender lo que a veces no entendemos. A todos nos pasa y nos pasó. Y cuando hay interrogantes que pueden haber y que a veces no podemos encontrar una respuesta, bueno, vamos a buscar referencias de gente que ha hecho estudios sobre esto. Así que esa es la dinámica.
Y ahí vamos entendiendo estos dos testamentos que tenemos, ¿no? No los podemos desechar, sino que al contrario, recurriremos. Y hay aportes. A veces nosotros pensamos que los aportes son de los teólogos, de los maestros, de los grandes popes estudiosos de la Biblia. Yo he tenido referencias en estudios que he hecho, que ha hecho un pastor que hace ese estudio, de otros hermanos que han opinado como ustedes, y esos aportes de esos hermanos puntualmente en ese momento me sirvieron a mí, cosa que el que iba dando la clase no lo había hecho mención, pero se ve que ese hermano había estudiado, había buscado, hizo un aporte que ¡tac!, me quedó marcado. Así que todos los aportes son importantes y vamos a tener ocasión de sacar adelante nos va a llevar unos cuantos meses. No obstante de que hagamos todos los jueves, o la posibilidad de, hay algunos hermanos que no pueden los jueves ahora, buscar alguna solución a esto, ¿no? Al día de estudio. No obstante, vamos a seguir todo el esquema del estudio de este libro, que vuelvo a insistir, nos va a llevar 6, 7, 8 meses, fácilmente. Bueno, Mariela, adelante con la oración. Bueno, mis hermanos, oremos. Padre, en esta noche te damos infinitas gracias, poderoso Rey, porque has sido bueno, eres fiel, eres grande, eres maravilloso, amado Dios. Te damos gracias, Padre, porque estamos un grupo de tu pueblo, amado Señor, de tu iglesia, para aprender más de tu palabra. Te damos gracias, amado Señor, porque podemos prepararnos también en este momento para poder entender tu palabra. Permite que podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes para entender lo que tú traes a nuestras vidas también por medio del libro de los Hechos. Amado Señor, te doy gracias por el hermano Mario, gracias por el tiempo de él, gracias por la disposición y por cada uno de mis hermanos, amado Señor, que también colocan parte de su tiempo para estar aquí, poderoso Padre. Bendice los hermanos, las hermanas, amado Señor, también que están quebrantadas de salud, que tú pases tu mano sanadora sobre sus cuerpos, amado Señor. Sabemos, Padre, que tú eres nuestro médico por excelencia y sabemos que ante ti, amado Señor, no hay nada, Padre Santo. Sabemos que ni la enfermedad, Padre, tiene poder. El único, amado Señor, que tienes el poder de la vida, de la salud, de todo lo de nuestras vidas, eres tú, poderoso Rey. Te doy gracias por este ministerio, gracias por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Quédate en medio de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.